Durante siglos, la Edad Media ha sido presentada como una época oscura, sucia, supersticiosa y casi siniestra. Las películas, novelas y hasta libros de texto escolares han alimentado una serie de mitos que poco tienen que ver con la realidad. Se ha dicho que los medievales pensaban que la Tierra era plana, que nadie se bañaba nunca, que la gente se casaba a los 12 años de forma sistemática o que era un tiempo en el que la religión impedía cualquier avance. Pero si miramos más de cerca, muchas de estas ideas resultan ser profundamente equivocadas. Empecemos con la famosa creencia de que en la Edad Media todos pensaban que la Tierra era plana. Esto es completamente falso. Desde al menos el siglo IV a.C., los antiguos griegos ya sabían que la Tierra era una esfera. Filósofos como Aristóteles lo enseñaban, y más tarde, figuras como Eratóstenes incluso calcularon con bastante precisión la circunferencia del planeta. Durante la Edad Media, ese conocimiento no se perdió. En las universidades medievales se enseñaba que la Tierra era redonda, y muchos mapas, especialmente los elaborados por monjes y eruditos, reflejaban esa idea. De hecho, cuando Cristóbal Colón planteó su famoso viaje en el siglo XV, el problema no era que la gente creyera que se caería por el borde del mundo, sino que muchos sabían que la Tierra era mucho más grande de lo que él suponía, y por tanto pensaban que su viaje era inviable porque no llegaría nunca a Asia. El mito de la Tierra plana fue popularizado mucho después, en el siglo XIX, por autores que querían presentar la Edad Media como un tiempo de ignorancia y superstición, en contraste con la supuesta iluminación del pensamiento moderno. Otro error común es pensar que nadie se bañaba. Se dice que en la Edad Media la gente olía mal, que no existía ningún tipo de higiene personal, y que los baños eran cosa del pasado clásico o del mundo islámico. Pero esto es exagerado. En muchas ciudades medievales había baños públicos, similares a los baños romanos. En lugares como París, Londres o Florencia, la gente solía acudir a estos baños para lavarse, relajarse e incluso socializar. Además, en las casas se utilizaban barreños o cubas, y se creaban perfumes y ungüentos para el cuidado corporal. En los monasterios, los monjes seguían rutinas estrictas de limpieza, con baños semanales o incluso diarios en algunos casos. Fue con la llegada de ciertas epidemias, como la peste negra en el siglo XIV, cuando empezó a extenderse el miedo al agua como vía de contagio, y poco a poco el hábito del baño se fue perdiendo, pero no durante toda la Edad Media. De hecho, algunas personas nobles se enorgullecían de sus costumbres higiénicas. Isabel de Baviera, reina consorte de Francia en el siglo XV, tenía su baño personal perfumado con pétalos de flores. No era la norma para todos, claro, pero tampoco lo era la suciedad absoluta. También está la idea de que todo el mundo se casaba siendo apenas un niño. Es cierto que, legalmente, la Iglesia permitía el matrimonio a partir de los 12 años para las mujeres y 14 para los hombres, pero en la práctica, los matrimonios infantiles eran excepcionales, y solían darse en contextos políticos o aristocráticos, donde la unión de dos familias se sellaba lo antes posible por razones de poder y herencia. En el pueblo llano, las personas se casaban más tarde. La mayoría de los registros muestran que los campesinos, comerciantes y artesanos se casaban alrededor de los 20 o incluso los 25 años. Esto tenía una lógica económica. Había que acumular una dote, tener un lugar donde vivir, o heredar tierras antes de formar una familia. En ciudades como Florencia o Brujas, la edad promedio de las novias era de 18 a 22 años. En el campo, un poco más. Así que la idea de que todos eran niños esposos no se sostiene con los datos históricos. Uno de los mitos más repetidos es que durante la Edad Media la ciencia estaba prohibida o estancada por culpa de la religión. Esta narrativa surge de la idea de un conflicto eterno entre fe y razón, pero de nuevo, no refleja la realidad del periodo. Muchas de las universidades más antiguas del mundo fueron fundadas en plena Edad Media. Bolonia en 1088, Oxford en 1096, Salamanca en 1134, y París en el siglo XII. En estos centros se enseñaba filosofía, medicina, derecho, astronomía y matemáticas. Muchos científicos eran monjes o sacerdotes, como Roger Bacon, Alberto Magno o Guillermo de Ockham, que no veían contradicción entre investigar el mundo natural y su fe. Además,
Gracias a las traducciones del árabe al latín de textos clásicos griegos y romanos, se recuperó y amplió mucho conocimiento. Hubo avances en óptica, alquimia, que luego daría paso a la química, medicina y arquitectura. Las catedrales góticas son prueba de una sofisticación matemática e ingenieril notable. No se trataba de una edad sin luces, sino de una etapa en la que el conocimiento y la fe se entrelazaban de una forma que hoy puede parecer extraña, pero que no implicaba un freno absoluto al pensamiento científico. Finalmente, otra idea muy extendida es que en la Edad Media la gente pensaba que todo era obra de Dios y que no había espacio para la individualidad. Pero si observamos los textos de la época, los relatos de santos, las obras de teatro medieval, las poesías y canciones, veremos una rica variedad de emociones humanas, debates morales, humor y crítica social. La literatura de trovadores, las cantigas de Santa María, el libro de Buen Amor, los poemas épicos como el Cantar de Mio Cid o la Chanson de Roland, son ejemplos de una vida cultural vibrante. Incluso existían formas tempranas de autobiografía, como las Confesiones de Margarita Porete o las Visiones de Hildegarda de Bingen. La Edad Media no fue un periodo donde todos obedecían sin pensar, sino uno en el que también se cuestionaban los poderes establecidos, donde nacieron las primeras universidades, las primeras revueltas campesinas, y donde florecieron formas artísticas únicas y complejas. La visión de la Edad Media como una era de oscuridad total, sin pensamiento crítico, sin ciencia ni higiene ni libertad, es un mito moderno. Un mito que ha servido para exaltar otros periodos como el Renacimiento o la Ilustración, pero que no se sostiene cuando observamos los documentos, los registros y las voces de quienes vivieron esos siglos. No se trata de idealizar el pasado, sino de verlo con matices, reconociendo sus luces y sus sombras, y no dejarnos llevar por estereotipos heredados. Porque, al fin y al cabo, entender la historia con rigor es también una forma de entendernos mejor a nosotros mismos.